abordajes de urgencia en el Hospital General. Nos acompañan Natalia Vaca, compañera que es integrante de los equipos interdisciplinarios del Hospital Abelardo Irigoyen Freire, de la Colonia de Oliveros, y también del Eva Perón, colabora con el Hospital Eva Perón. Asimismo nos acompaña Mariana Antonelli, integrante del equipo jurídico del Centro Regional de Salud Mental, doctora Udo Ávila, compañera de trayectorias y de trabajo también, y Cecilia Musi, compañera en la ciudad de Rosario, como ustedes saben, y Cecilia Musi, compañera también de la Dirección Provincial de Salud Mental, abogada también las tres, integrante del dispositivo clínico jurídico en la ciudad de Santa Fe. Pero bueno, señalar que las tres compañeras forman parte del campo de la salud mental hace años, con trayectoria de, pues me animo a decir, militancia de la implementación de la Ley de Salud Mental. Hoy nos encuentra aquí la posibilidad de compartir el marco normativo, legislativo, que acompaña el abordaje de las urgencias, que es el tema que nos viene ocupando en este trayecto de formación. Me interesa decir algo muy breve porque me ahorro todo lo que iba a decir para dar lugar a la presentación específica, pero sí quiero decir que estamos en un momento muy particular en la Argentina y en la provincia de Santa Fe respecto de dos cuestiones. De la discusión respecto de la ley, no podemos negar que la ley está en discusión, con muchas veces presentaciones confusas, confundidas, erróneas respecto de lo que plantea la ley, por lo cual es muy importante que todos los actores del campo de la salud mental, del campo de la salud, podamos tener claro cuál es el marco normativo de nuestra práctica, porque este es el marco que rige nuestro quehacer, nuestra actividad de cada día, para entender dónde están planteadas las confusiones que sin duda creemos corresponden a algunos intereses corporativos que no están interesados en el cambio de modelo asistencial. Por otro lado, otra cuestión que acontece, y no es para desestimar, es la preocupación creciente de familias, referentes afectivos y usuarias de la dificultad de acceder al sistema de atención. Porque cuando escuchamos a la madre de Chano, además de poder despejar las confusiones que puede tener ella u otros actores respecto de la ley, me parece muy importante que todos los que estamos trabajando en salud prestemos atención a cómo hacemos lugar al acceso al sistema de salud, al abordaje de las urgencias. Y voy a decir esto solo para dar lugar después al debate, luego de la presentación de las compañeras, que las presentaciones en la urgencia se dan de muchas maneras. Y no siempre es una crisis de una excitación psicomotriz florida que aparece en una guardia, y a veces hay que estar muy dispuestos, aunque para nosotros la internación es el último recurso, sin dudas, o es el recurso que usamos cuando hemos agotado otros. Yo hoy sí los invito a estar atentos a que en nombre de la ley no dejemos afuera del sistema personas en estado de sufrimiento de distintas maneras, vinculadas a los consumos problemáticos, que se presentan vinculados a lo mejor a no una excitación, pero que no deja de ser una crisis. Quería decir estas dos cosas porque para mí son las paradojas a las que nos confronta después poder tener claro la herramienta normativa y cómo nos acompaña esto en nuestra práctica. Bueno, invitarlos a escuchar a Natalia, que va a hacer una presentación acompañada de Cecilia y Mariana, moderadoras de la reunión. La idea es que luego de la presentación podamos tener un intercambio. Desde ya solo pido disculpas que posiblemente no me pueda quedar hasta el final, pero que sepan que la reunión queda grabada y va siendo insumo para seguir pensando los desafíos de formación y de discusión del campo. Así que aquí sí, termino. Y te doy la palabra, Natalia, para que puedas arrancar. Bueno, buen día a todos. Voy a apagar la cámara porque me di cuenta que el problema era de señal, así que la apago para poder hablar y que se escuche. Gracias, Celina. La verdad que un gusto estar acá en esta reunión para compartir un poco de lo jurídico y de la experiencia que tanto yo como mis compañeras Mariana y Cecilia venimos trabajando en salud mental desde hace muchos años. Y bueno, y es como dijo Celina, esto es un poco también de militancia. Para no demorarlos más, porque ya es bastante tarde,
por el tema de mi falta de señal. Arranco con la presentación. Si les parece, Esteban me está ayudando, está haciendo el compartir pantalla para que ustedes lo puedan ver, al PowerPoint que preparé para hoy. Bueno, lo que vamos a hablar es de las urgencias, como decía el título de este encuentro, urgencias en salud mental y el abordaje en el Hospital General. Primero que comenzar a hablar, tengo que decir cuál es el fundamento normativo, o sea, en qué me voy a basar para decir todo lo que voy a decir y qué es la normativa de batalla, ¿no? La que uno tiene que tener siempre a mano cuando vamos a trabajar aspectos jurídicos de la salud mental. Por supuesto, la primera norma que tiene que regir es la Ley Nacional de Salud Mental y el decreto reglamentario, la Ley Provincial de Salud Mental, que fue pionera, una ley de avanzada en todas las provincias argentinas, creo que fue una de las leyes más importantes de salud mental, y muchos años antes de la ley nacional ya teníamos esta herramienta absolutamente importante y necesaria. Luego tenemos las resoluciones del Ministerio de Salud, hay muchísimas resoluciones, pero bueno, en relación a esta charla, a esta clase que vamos a dar hoy, las que tenemos que tener en cuenta son las que están ahí mencionadas, 178, 1157, 1699, todas del año 2022. La Ley de Derechos del Paciente y su relación con los profesionales y las instituciones de salud, y otras normas, tratados y convenciones de derechos humanos. Bien, arranquemos. Esteban, te pido si podés cambiar la página. La siguiente, bien. Para comenzar y refrescar un poco la ley 26657, que es nuestra Ley Nacional de Salud Mental, bueno, si bien es importante que la conozcamos todas, que siempre la tengamos presente y la podamos leer, yo les confieso que permanentemente la estoy leyendo. Vuelvo a consultar, me vuelvo a sorprender y vuelvo a encontrar algo nuevo. Siempre hay algo de importancia en esta ley para destacar, digo, en el trabajo cotidiano. Lo fundamental, lo más relevante que yo puedo destacar de esta ley es que tengamos claro que la salud mental es un proceso, así la define, un proceso que está determinado por algunas variables históricas, culturales, socioeconómicas, biológicas y psicológicas. O sea, ya no se va a enfocar la problemática de salud mental desde un componente absolutamente biologicista, sino que empiezan a tenerse en cuenta y a considerar que está atravesada por variables. Bien, otro de los hitos fundamentales que marca esta ley es el cambio de paradigma. La persona con el padecimiento subjetivo deja de ser un objeto de estudio y de atención exclusivo de la ciencia médica y va a ser reconocido como un verdadero sujeto de derechos. Y para ello tenemos que tener en cuenta la aplicación de todos los tratados, las convenciones que se puedan garantizar todos los derechos a esta persona que tiene el padecimiento. Algo fundamental en esta ley es la presunción de capacidad del sujeto. Vamos a partir de tener en cuenta a un sujeto capaz, con capacidad jurídica, y no como se venía sosteniendo anteriormente, que era incapaz y teníamos que probar su capacidad. No, ahora el sujeto es una persona capaz, y en caso de restringir capacidad o de, en algún caso muy extremo, muy extremo, de incapacitarlo, se tendrá que hacer a través de un proceso judicial. ¿Cómo se aborda la problemática de salud mental? A través de los equipos interdisciplinarios, que todos conocemos, con profesionales de amplias disciplinas que ahí están mencionados y que no hace falta que ahonden el tema porque todos los conocemos. Y algo también importante de la ley es que la atención en salud mental debe ser
preferentemente fuera del ámbito hospitalario, y se apunta a criterios de intersectorialidad, georreferencia, hospitales, la atención en hospitales generales. Bien, pasamos a la otra filmina, Esteban, por favor. Parece que dejó de compartir. Bien. El abordaje, esto también, rapidito, el abordaje en salud mental es a través de un equipo interdisciplinario. Este equipo interdisciplinario lo que tiene que determinar es un diagnóstico interdisciplinario, aunque la realidad es que, por lo menos en el monovalente donde yo trabajo y en el hospital Eva Perón, no manejamos diagnósticos. Los profesionales, sobre todo psicólogos y psiquiatras, son muy reticentes a establecer diagnósticos, sino que se trabaja con el síntoma, con la problemática que trae el sujeto, sin encuadrarlo en una patología. Pero bueno, la ley nos dice que es el diagnóstico interdisciplinario, que está bien y acorde al espíritu de esta ley. Es una evaluación a la que se puede arribar después de haber evaluado al paciente desde todas las disciplinas que integran el equipo. ¿Qué hace este equipo interdisciplinario? ¿Qué facultades tiene? Enormes facultades, enormes. Siempre digo que el equipo interdisciplinario es como un equipo superpoderoso, ¿no? Porque tiene en juego uno de los derechos básicos y fundamentales de un ser humano, que es en algún momento, ¿no?, de la vida de esta persona con el padecimiento, es que el equipo maneja de cierto modo, entre comillas lo digo, la libertad. ¿Está? Entonces es como un equipo con muchas facultades. Por eso hay que ser muy cuidadoso al momento de determinar una necesidad de una internación, y sobre todo si es involuntaria. Bueno, este equipo va a evaluar, indica un tratamiento, va a otorgar los permisos terapéuticos. Si el sujeto está transcurriendo una internación involuntaria a la que luego puede prestar su consentimiento, va a transformarla en voluntaria. Va a ser el equipo también quien va a determinar el alta y la derivación de un tratamiento ambulatorio, y otorga también, en caso de una internación, el alta hospitalaria. Todas estas funciones del equipo, en realidad, las va a trabajar, las va a ir determinando en un trabajo conjunto con el paciente. Esa es la idea de la ley, o sea, que el paciente sea parte de su tratamiento y participe activamente y vaya tomando decisiones relativas a su salud. Esteban, pasamos a la otra. Bien, las internaciones en salud mental son un recurso terapéutico. Una internación es un recurso, como una salida terapéutica también es un recurso. Son recursos que se utilizan en el campo de la salud mental tendientes a que el sujeto logre una estabilidad clínica, pueda reincorporarse a su comunidad. Entonces, la internación es un recurso, simplemente. ¿Cuándo puedo utilizar este recurso? Cuando sea más beneficioso que cualquier otro que cualquier otro recurso terapéutico. Por otro lado, tengo que tener en cuenta que es casi el último recurso al que voy a apelar, porque la ley me dice, es restrictivo, tiene carácter excepcional y tiene que ser muy breve y siempre fundamentado en razones clínicas. Tengo que tener en cuenta este criterio, este diagnóstico interdisciplinario para poder fundamentarlo. Y sobre todo en el momento que se proceda a la internación, en el lapso de tiempo que el sujeto permanezca internado, tengo que tratar de sostener los vínculos sociales, afectivos, familiares. Y si no se conocen, bueno, hay que activamente emprender la búsqueda e intentar establecer lazos, que el sujeto pueda recuperar lazos. ¿Qué se requiere, qué se necesita en toda internación?
Bueno, este diagnóstico interdisciplinario, que en general, más que un diagnóstico, uno lo que hace es un informe clínico interdisciplinario de la situación del sujeto, donde voy a decir un poco qué es lo que le está pasando y cuál es la propuesta terapéutica. Bien, los motivos clínicos que fundamentan esta internación, la búsqueda de datos, dice la ley, apunta a esto que les decía antes, mantener los vínculos sociales, afectivos, y si no los tiene, buscarlos y tratar de generar un lazo con la familia. Y el consentimiento informado por sí o por representantes. Ya más adelante hablamos un poquito de consentimiento y Mariana va a aportar algo también en este punto. Bien, Esteban, podemos pasar a la otra. El consentimiento informado, y también se lo llama en la reglamentación consentimiento fehaciente. Bueno, el consentimiento es una declaración de voluntad por la que un sujeto acepta algo. ¿Cuándo va a aceptar el sujeto? ¿Una propuesta? ¿Una indicación? Bueno, cuando se le haya transmitido de forma clara, precisa, de acuerdo a las posibilidades que tiene el sujeto de poder entender, cuando se le informe adecuadamente, ¿qué se le tiene que informar? ¿Cuál es el estado de salud? ¿Qué tratamiento se propone? ¿Qué beneficios se esperan de ese tratamiento? ¿Qué sucedería si no acepta el tratamiento? O, por ejemplo, si acepta el tratamiento, ¿qué dolencias o qué malestares podría traerle? Riesgos adversos, perjuicios de no realizar el tratamiento, y también tengo que ofrecerles, si existen, otras alternativas para que el sujeto pueda tomar una decisión sobre qué tratamiento o qué práctica acepta o acuerda. Todo consentimiento informado, como toda práctica que se desarrolle en salud, tiene que estar registrado en la historia clínica, es obligatorio, y cada intervención que va realizando cada uno de los integrantes del equipo, el equipo ampliado me refiero, incluso nosotros en los hospitales insistimos mucho a los enfermeros, a los operadores, que escriban en la historia clínica, porque realmente se producen, por ejemplo, por la tarde, que son momentos en donde no hay muchos profesionales y que es el momento donde el paciente está a cargo del enfermero, hay muchas situaciones que se producen y que son de importante valor para el tratamiento y que son advertidas por el enfermero. No sé, algún llamado telefónico que reciba el paciente, de algún familiar que a lo mejor no lo ve hace mucho, o algo que relate el paciente al enfermero, porque se va forjando como una relación de confianza. Entonces es muy importante que todo integrante de equipo que trabaje con el paciente vaya registrando en la historia clínica. Por supuesto que cualquier práctica o una indicación farmacológica seguro que va a estar registrada en la historia clínica, pero también cualquier trabajo que se haga, un acompañamiento a un domicilio o a una salida terapéutica, debe estar todo relatado en la historia clínica. Es importante tener en cuenta que si en algún momento el sujeto llegó a prestar el consentimiento, por ejemplo, para su internación, pudo aceptar, entender y dijo, bueno, me voy a internar. Si después, por efecto del tratamiento farmacológico o por el desarrollo o avance del padecimiento, pierde esa posibilidad de sostener ese consentimiento informado, tengo que tener en cuenta que ya me encuentro con un sujeto con una voluntad viciada, decimos en derecho. Entonces, ante la imposibilidad de sostener este consentimiento que nos dio oportunamente, tengo que considerar que estoy en presencia de una internación involuntaria si el sujeto está internado. La persona tiene que estar, dice la ley, en un estado de lucidez para poder otorgar este consentimiento, y yo agregaría además
comprender la propuesta terapéutica que uno hace, comprender y aceptarla. Mariana, no sé si querés agregar algo en relación a consentimiento. Bueno, Nati, ¿vos terminaste con el consentimiento? Sí, ¿querés agregar algo? O me falta una filmina en relación al consentimiento, pero a lo mejor escucharte a vos también nos venía Bueno, bien. me estaba justo buscando, porque el origen de la palabra consentimiento, y me parece sumamente oportuno un poco a lo que traía Celina y a lo que estamos atravesando con el debate de esta tensión de la ley nacional. Y el origen de la palabra es un origen que viene de la lengua latina sentire cum, ¿no? Que significa sentir con otro o querer la misma cosa. O sea, incorpora un objetivo común en esto. Y esto lo que hace es ponerme de pensar en este consentimiento, pensarlo desde la empatía con esta persona que es un sujeto sufriente, ¿no? Porque a veces uno piensa, digamos, como el consentimiento informado, como una cuestión mínimamente, no, solamente administrativa. Y cuando traemos esto de pensarlo, que hay un otro, que uno tiene que trabajar, como decía Nati, más allá del diagnóstico, ¿no? El diagnóstico tal vez sea algo que le sirva al médico para ver cómo será la planificación farmacológica o para un certificado de discapacidad, pero realmente el diagnóstico se construye. Lo que sirve es que la persona tenga una adhesión al tratamiento, ¿no? Y para eso lo tenemos que pensar cuando decimos esta cuestión del traje a medida, ¿no? De justo, este tratamiento para esta persona no va a ser lo mismo que para la otra. Y en esto se trata el consentimiento informado. Cuando hablamos de que le estamos informando que esto va a ser lo mejor, que lo pensamos como lo mejor, porque también a veces solemos pensar que imponer un tratamiento es curar, ¿no? Y no, porque somos sujetos de derecho, pero sujetos de hecho también, de la posibilidad de ejercer ese derecho. Si no es abstracto ser sujeto de derecho, si no podemos ejercerlo. Y esto parte de todo, de que hay pacientes, hay personas usuarias de salud mental que les molesta tomar medicación por vía oral, por ejemplo, y no es escuchada. Entonces seguramente no va a adherir y va a abandonar ese tratamiento. El consentimiento informado abarca todo eso, qué pronóstico, qué es lo que desea, las directivas anticipadas, si tiene que estar internada, quién quiere que las visite, quién no, quién quiere que cuide su casa, quién quiere que les traiga, a quién, a veces uno piensa que los familiares son las personas que sí tienen que estar acompañando y a lo mejor son otras personas socioafectivas. Eso es planificar un consentimiento informado. Desde ese ingreso, ahí desde el primer momento ya estamos armando el egreso, ya estamos armando esa alta. Y eso tiene que ir, es movible, no es inamovible, puede ser consentido y puede ser revocado ese consentimiento, o al revés, no se puede dar y es involuntario y después sí se consiente a medida que el tratamiento va funcionando. Entonces, pensar un tratamiento para cada persona tiene que estar incluido. Tiene que estar incluido en ese consentimiento. Por eso me parecía muy interesante esto de sentir con otro, ¿no? Esa empatía cuando trabajamos con personas que están sufriendo, que están atravesando una crisis. Nada más, quería agregar eso. Perdón, si me Bueno, dejan agregar una gracias, cosita más. gracias Mariana. Ceci. Sí, no, simplemente, bueno, coincido con todo lo que plantearon las dos. Me parece re importante esto de también tener en cuenta el dinamismo, digamos, del consentimiento que se presta y muchas veces la persona deja de estar en condiciones de prestarlo. Entonces, bueno, hay que estar como atento, ¿no?
como equipo de salud a si esa internación es una cuestión voluntaria o no lo es. Pero también me parecía, además de todo lo que agregó Mariana, importante esto de corrernos de la idea del consentimiento informado como un formulario a firmar para eximir de responsabilidad a los profesionales, por ejemplo, o para resguardo del profesional. Digo, está mucho esta idea, está primero mucho en la realidad que hay internaciones en donde no media consentimiento informado, tampoco son involuntarias, digamos. Entonces, como que hay una cosa que no tiene marco, digamos, esa internación. Eso por un lado. Pero por otro lado, existe también el consentimiento informado como una forma de esto que decía, ¿no? De resguardo de los pacientes. Me parece que lo que plantea la ley y el espíritu de todas las leyes que está comentando Natalia y Mariana también, es justamente esto de revalorizar al usuario como sujeto de derecho, ¿no? Entonces, el consentimiento informado no tiene que ver con eso, si bien, bueno, puede terminar siendo algo que nos proteja a los profesionales, digamos, pero en realidad lo que intenta hacer es eso, es construir una estrategia conjuntamente con el usuario y ser respetuoso de los derechos de la persona y considerarlo como un sujeto de derecho, precisamente. Solamente eso. Bien, gracias Cecilia. Vamos a continuar un poquito más con el consentimiento informado. Las resoluciones a las que hacía referencia al inicio, que son la resolución 179, 1157 y 1699 del 22, hablan de un consentimiento libre, voluntario, pleno, informado y continuo, que es un poco toma de la ley, recepta de la ley este concepto y bueno, vuelve a insistir sobre la importancia. Debe estar presente ante cualquier proceso terapéutico, indicación terapéutica que disponga el equipo. Si se pierde el consentimiento, como decían Cecilia, como decía Mariana, por este dinamismo del mismo, la internación pasa a ser involuntaria. Y si el usuario no acuerda con la medida o no está en condiciones de otorgarla, debe procederse en los términos de lo dispuesto por el artículo 20 a 26 de la Ley de Salud Mental que regula la internación involuntaria. Acá, estas resoluciones, si bien disponen esto de que cuando el sujeto no acuerda con la medida o no puede, porque no está en condiciones subjetivas para otorgar su consentimiento, las mismas resoluciones son las que disponen que la internación es involuntaria. La Ley de Salud Mental habla de que esta aceptación puede ser dada por un familiar, un representante, como lo llama la ley. En el momento de la internación, si el sujeto no puede venir, no sé, la madre y aceptar la internación. Me parece que es importante cuando esto ocurre, si el sujeto ingresa al efector de salud, no pudiendo dar cuenta de su situación, no pudiendo evaluar si le conviene o no, si acepta o no una internación, es importante que el consentimiento lo dé el familiar. Y en el hospital, de hecho, esto se hace, se busca conseguir el consentimiento del familiar. Pero no obstante, si la persona no está en condiciones, nosotros consideramos la internación como involuntaria. Yo personalmente considero que si una persona mayor de edad no puede otorgar un consentimiento para un recurso terapéutico tan extremo como es una internación, debe considerarse como una internación involuntaria. No basta con el consentimiento que otorgue el familiar. Es importante porque es coadyuvante del consentimiento que pueda brindar cuando sí esté en condiciones. Pero no puedo internar involuntariamente a una persona y contar solo con el consentimiento del familiar. Es necesario que el sujeto pueda otorgarlo. Bien, pasamos a la otra filmina, por favor, Esteban. Bueno, acá ya entramos un poco a analizar las internaciones. Nati, me parece importante, mira acá, Anabel hace una consulta.
Bien, porque que yo estoy viendo dice, todo lo que preguntan. Está en el bien. consulta, en el Sí. contexto de la urgencia, uno interviene y por el estado del paciente no puede hacer la evaluación. Por ejemplo, un paciente con sobreingesta y estado de somnolencia en la cual hay una suspensión de conciencia, juicio, también se procede como involuntaria, porque en este caso no habría una indicación de internación relacionada con una evaluación. No sé si querés contestar vos o querés que contestemos. No, yo lo que tengo para decir, porque esto ocurre mucho en el hospital, en la colonia sobre todo, que llega un sujeto que no puede prestar un consentimiento por una intoxicación de sustancias o por su padecimiento mismo. Nosotros consideramos esa, y si es necesario, obviamente, proceder a la internación. Si se procede en esas características, se procede a la internación, sí, la consideramos como una internación involuntaria. Ahora, si el sujeto no requiere una internación, pero me parece quizás extraño que no requiera una internación si no puede ni siquiera prestar un consentimiento, y bueno, pero no sé, si puede irse a la casa o se hace un acuerdo con la familia de que lo van a cuidar, de que van a suministrarle la indicación farmacológica. Bueno, en ese caso no estoy hablando de internación y no tengo nada que decir de la voluntariedad o involuntariedad. Yo me refiero a considerar involuntaria la internación cuando el sujeto no puede por sí mismo aceptarla. No sé si respondo a la pregunta, Mariana. Pero está bien, claro, porque, digamos, es una de las excepciones de prestar el consentimiento por él o por terceras personas cuando no se puede y sí amerita una urgencia. Esto sale de la Ley General de Salud, no solo se desprende entonces ante una urgencia y después cesada esa situación, digamos, de inconsciencia, se tiene que volver a trabajar el consentimiento. O sea, ¿se puede? Sí, se puede, porque es una de las excepciones al consentimiento. Allá sea, aunque no haya familiares, se actúa, digamos, de oficio ante la asistencia. Sí, yo esto también quiero aclararlo. Siempre ante la presencia de un sujeto que está en una situación de riesgo cierto, como dispone la ley, hay que actuar, hay que, hay que intervenir clínicamente. Eso, La cuestión, justamente iba a decir eso, me parece que el criterio es el claro, riesgo, digamos, en ese el caso. criterio es el riesgo. Si la persona está en riesgo y no puede, vamos a suponer que llega arriba al efector de salud por sus propios medios, en absoluta situación de riesgo y no hay un familiar. Y hay que asistir. Por supuesto que ese consentimiento lo buscaré unos momentos después, ¿está? Cuando pueda empezar a mejorarse, pero no implica que porque no me da el consentimiento no hago nada. No, primero asisto, evalúo, asisto. Y por supuesto que si puede dar paralelamente el consentimiento, sería lo ideal, pero si no puede hay que actuar, eso sin dudas. ¿Continúo? ¿Sigo? Bueno, sigo. La internación voluntaria. Bueno, me faltó decir algo estaba tratando de introducir las internaciones. Bueno, una es la voluntaria y otra es la involuntaria. La voluntaria es la que el sujeto accede al recurso terapéutico propuesto por el equipo, que en ese momento ese equipo considera que es lo más beneficioso y que no se puede hacer un abordaje menos restrictivo de la libertad, propone la internación voluntaria y el paciente acepta. Bien, ahí no hay tantos problemas, por supuesto que tiene que firmar su consentimiento firmado, porque además está aceptando. El problema se nos presenta en la internación involuntaria. Vuelve a retomar la ley estos conceptos finitos, de que es un recurso excepcional, cuando no se puede abordar de otro modo menos restrictivo de la libertad, o sea, de manera ambulatoria.
y cuando a criterio del equipo hay riesgo cierto e inminente para sí o para tercero. Tal como decía Cecilia, el punto es el riesgo. Lo que nos tiene que movilizar a tomar la decisión de una internación involuntaria justamente es la presencia del riesgo. ¿Qué se necesita para internar involuntariamente? Primero interno, primero asisto, primero evalúo, primero tengo que hacer todas las intervenciones clínicas necesarias. Después me voy a dedicar a ponerle un poco de prolijidad jurídica a esto. Pero primero hay que asistir. ¿Qué se necesita cuando empiezo a preparar la cuestión formal? Cuando voy a empezar a judicializar esta internación involuntaria. Bueno, tengo que tener un dictamen, que reitero, nosotros no utilizamos dictámenes, sino que hacemos un relato de la situación clínica. Acá la ley dice un dictamen profesional consignando riesgo cierto e inminente. Por supuesto, un informe interdisciplinario con motivos clínicos, donde doy cuenta de por qué tuve que proceder a la internación involuntaria y no pude ir para otro lado, con algo menos restrictivo de la libertad. La ley impone como obligatorio que ese informe esté firmado por al menos 2 profesionales. Yo insisto siempre en que firmen todos los que intervinieron. Es importante que el juzgado vea la intervención de un verdadero equipo. Pero bueno, la ley dice al menos 2 y que uno de ellos sea psicólogo o psiquiatra. Tengo que dar cuenta de que no hubo otra posibilidad más que internar, ausencia de otra alternativa, dice la ley, y un informe sobre instancias previas si las hubo. Porque claro, a lo mejor con ese paciente intentamos, en el primer arribo a la institución, intentamos indicar algún tratamiento ambulatorio, no sé, con retorno a la institución para controlar el tratamiento o la indicación farmacológica, bueno, y eso fracasó. Y terminamos disponiendo la internación involuntaria. Bueno, si ese trayecto anterior ocurrió, bueno, también dar cuenta, relatar lo que ocurrió previamente. Pasamos a la otra, Esteban, por favor. Bueno, acá está el nudo de la cuestión. Lo más importante que nos tiene que motivar para disponer una internación involuntaria, que es el riesgo cierto e inminente. ¿Qué es ese riesgo famoso que habla la ley y que va a ser lo que va a determinar la internación involuntaria? Es una contingencia o una proximidad de un daño, es la posibilidad de que ocurra algo, pero que es bastante certero, que es seguro que va a ocurrir, es muy probable que ocurra, que pueda causar un perjuicio a la persona, al sujeto, al paciente, o a otro, en la integridad física o psíquica de otro. ¿Está? Este concepto lo vemos en el artículo 20 del decreto reglamentario de la Ley de Salud Mental. ¿Cómo se advierte este riesgo cierto e inminente? Bueno, se advierte a través de la evaluación que realice el equipo. Y no, dice la ley, no reducir a una clasificación diagnóstica. ¿Está? No es que el sujeto tiene un diagnóstico, no sé, de esquizofrenia y puedo hablar de riesgo cierto. No, el riesgo cierto es evaluando la situación al momento, de que estoy evaluándolo para ver si lo interno o no lo interno. En ese momento tengo que poder advertir si existe un riesgo cierto e inminente. Riesgo cierto e inminente de pasaje al acto, como dicen, como he escuchado durante todos estos años hablar a los psicólogos. Claro, desde que de riesgo cierto de que se produzca algún hecho dañoso para la vida o la integridad o los bienes de otro o de sí mismo. Y acá dice la ley, es importante esto también, que no se incluyan riesgos derivados de conductas o actitudes que no estén condicionadas por un padecimiento mental. No puedo incluir
alguna conducta que haya realizado el sujeto y que esa conducta no haya sido producida por el padecimiento que tiene el sujeto, sino que si el sujeto cometió un hecho ilícito, por ejemplo, con plena conciencia, con pleno entendimiento de lo que estaba haciendo y de las consecuencias que eso tenía, bueno, no lo puedo reducir a una situación motivada por un padecimiento mental, sino que eso es claramente un delito. Bien, pasamos a la otra filmina. Bueno, se produce la internación involuntaria. El sujeto que no pudo prestar consentimiento o que se encontraba en una situación de riesgo cierto e inminente y no aceptaba estar internado o no podía decidir. Se puede designar un abogado. Los colegiados de familia actualmente están muy interesados en que se le comunique al paciente que puede designar un abogado o el Estado le puede proporcionar uno. Y este abogado, ¿qué va a hacer? Va a controlar la internación. Se puede oponer, puede hacer presentaciones, puede ir controlando ese control de legalidad que también va a llevar el juzgado. Se deben remitir informes cada 30 días y el juez va a ir evaluando si continúan las razones por las cuales está internado o no. Al séptimo día de internación involuntaria debemos informar al órgano de revisión, que es en la provincia de Santa Fe. Este órgano recientemente ha nombrado a la secretaria ejecutiva, que supongo que está en plena formación de los equipos interdisciplinarios para intervenir en el territorio, y bueno, ya vamos a tener que empezar a trabajar con este órgano de revisión, a informar las internaciones involuntarias. Y el juzgado, después de 3 meses que la persona esté internada de modo involuntario, también va a tener que pedirle al órgano de revisión que ponga a disposición un equipo para que evalúe. Porque es como que la ley me marca un límite de 90 días. Si todavía sigue internado de manera involuntaria, no logré ni siquiera transformarla en voluntaria, es como que le suena raro. Y la ley dice, bueno, vaya a este órgano de revisión a evaluar, a ver qué pasa. Y en caso de discrepancia entre lo dictaminado por los equipos, o sea, por el equipo a cargo del paciente y por el equipo que envíe el órgano de revisión, bueno, se va a estar a la solución que menos restrinja la libertad del paciente. Perdona, Nati, ¿me dejás agregar algo? Sí, por supuesto. En relación a esto, para que quede claro que te estaba escuchando, las internaciones involuntarias judicialmente se traducen en control de legalidad. Es involuntaria porque no prestó consentimiento, pero el expediente que se va a armar es el control de legalidad, porque uno, digamos, este equipo que evalúa, lo que hace en parte restringir esa libertad de una persona. Por eso es el control de legalidad. Le llamamos involuntarias porque no hay consentimiento internamente, pero judicialmente así va a estar caratulada. Quería agregar eso porque a veces se confunden. Y también la diferencia que tenemos en lo público y en lo privado es que en lo privado generalmente buscan el consentimiento, como decía Ceci, como un simple trámite administrativo para no tener que hacer ese control de legalidad, que es un incordio, digamos. No es un incordio, es rapidísimo, está aceitado todo esto, pero bueno. Entonces, para no informar al juez, directamente intentan que firmen ese supuesto consentimiento. Entonces, casi en lo privado no hay control de legalidad. La mayoría que lo hacemos son los efectores públicos. Bien. No, Nati, yo Gracias, lo único Mariana. que quería agregarte es que como mencionaste al órgano de revisión, decirte que está, o por lo menos al principio estaba presente la secretaria ejecutiva designada, acá en este curso. Es Lucrecia Faccioli. Está la doctora Faccioli. Bueno,
Doctora, no sé si quiere agregar algo. Hola, buen día. ¿Cómo Buen están? día. ¿Qué tal? Buen No, día. estoy muy interesada escuchando todos los aportes y los mecanismos de cómo se vienen realizando. La verdad que es cierto esto último que decías, creo que Nati o Mariana, que las clínicas privadas tienen menos aceitado el mecanismo de notificar o de solicitar el control de legalidad en las internaciones involuntarias, al menos eso es lo que se ve en las dos ciudades, digamos, en Rosario y en Santa Fe. Pero bueno, me parece muy auspicioso este espacio, este momento, digamos, para, bueno, para hacer, compartir todas las experiencias que sin duda ustedes tienen, igual que yo, tantos años trabajando en el tema, pero que bueno, en este momento inaugural del órgano de revisión, hay como un momento artesanal, digamos, de algunas situaciones, justamente por ser inaugural y por ser fundante. Tenemos que algunos mecanismos aceitarlos y otros inventarlos en cada situación, ¿no? Así que bueno, nada, eso, sigo escuchándolas, aprendiendo con ustedes, repensando y bueno, y a disposición, por supuesto. Bueno, doctora, Aprovecho, bienvenida y gracias por el aporte. No, por eso, favor. bien. Un Bienvenida, abrazo. Lucrecia. No sabíamos, o yo no había visto que estabas con esto de la pantalla, es difícil. Un gusto que estés compartiendo esta jornada de formación que se enmarca en una serie de jornadas que venimos llevando adelante y que consideramos clave para poder estar a la altura, como escribíamos ahí, de las prácticas, de la transformación de las prácticas en el sentido del modelo de atención, cuidado en salud mental. Por lo cual, bueno, un gusto, un honor contar con Lucrecia como secretaria ejecutiva y aprovechar ya que este breve paréntesis para, bueno, repasar que está abierta la convocatoria, la conformación del consejo directivo a todos los trabajadores y trabajadoras, que se difundió a partir de la página de la Defensoría del Pueblo y también lo hemos ido replicando por la dirección. Después quedan abiertos en otro ámbito para las consultas, pero me parece muy importante poner en valor la construcción inaugural, como decía Lucrecia, del órgano en la provincia de Santa Fe. Así que bueno, un gusto contar contigo acá, Lucrecia. Muchas gracias, Celina. Y sí, reiterar esto de que en la página de la Defensoría del Pueblo está toda la información y los formularios para quienes se quieran inscribir para participar del consejo directivo del órgano en calidad de trabajadores, trabajadoras, de usuarios, del colegio de profesionales, de organizaciones de la sociedad civil. Así que les invito a quienes tengan interés a fijarse y a inscribirse. Bueno, no quiero interrumpir más. Muchísimas gracias por el saludo y seguimos en la charla. Un abrazo. Bueno, gracias, doctora. Un gusto. Continuamos. Esteban, si podemos pasar a la próxima. Bueno, la orden de traslado para evaluación. El famoso oficio. Es importante destacar que a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Salud Mental Nacional, ya los jueces civiles, tanto del fuero de familia o en aquellas jurisdicciones donde no hay juzgado de familia, los jueces, como dice la Filmina, civiles, comerciales y laborales, ya no pueden ordenar una internación de un paciente, sino que solo van a ordenar el traslado, la derivación a una institución de salud para que el paciente, la persona, sea evaluada por un equipo interdisciplinario. ¿Podemos pasar a la otra? ¿Qué contiene la orden de traslado, este oficio, que va a emanar de un juzgado, de un juez o de una jueza, en principio de un juez o jueza de familia, porque es
es el juzgado que interviene. Es el juzgado que interviene en las cuestiones de salud mental. Este oficio, esta orden judicial, va a contener un número en el margen superior izquierdo, va a traer un número. A la derecha va a tener la fecha. Lo digo así porque es el esquema básico de cualquier oficio judicial. Va a estar dirigida a un efector de salud, público o privado. Me va a decir la carátula, o sea, sobre quién o para quién va a emanar este oficio, esta orden. Un oficio es una orden judicial. Y se van a describir los datos personales y del domicilio de la persona sobre la cual se refiere este oficio, y va a disponer específicamente la orden de traslado. Va a ordenar que se traslade al sujeto a un efector de salud para su evaluación de salud mental. También, en general, disponen que pueda intervenir la fuerza pública, o sea, la policía, si es necesario. Y esta orden va a ser firmada por un juez y por una secretaria. Siempre tengo que ver que el oficio venga firmado por un juez, porque es obligatorio, juez y secretario. A lo mejor, si es un oficio en horario de turno, puede ser que venga firmado por un secretario nada más, pero no sería lo correcto. ¿A quién se extiende este oficio, esta orden judicial? Al médico forense, al efector de salud, al CIES o a la comisaría del barrio. ¿Por qué digo 3 o 4 copias? Porque a veces, si el juzgado cuenta con un informe donde se da cuenta, un informe clínico, donde se da cuenta que el sujeto, que el paciente tiene un problema de salud mental por el cual hay que trasladarlo a un efector para que sea evaluado, es muy probable que se prescinda del médico forense, o sea, de que el sujeto sea evaluado por el médico forense, y directamente va a disponer el traslado al efector de salud, al CIES y a la comisaría del barrio. Podemos pasar a la otra filmina. Nati, también agregar que cada localidad tiene su propia, la regionalidad propia. Hay jueces comunales en algún lado, directamente articulan con la ambulancia del SAMCO. Es importante saber que todo juzgado, ya sea comunal o el que toca regionalmente por competencia, tiene hasta las fiscalías tienen la obligación de actuar de oficio ante el posible riesgo real y eminente de una persona. Y que esa protección de persona la puede iniciar cualquier otra persona, no tiene que ser solo Exacto. Familiar, puede ser vecino, puede ser de alguna escuela, de alguna institución, cualquier persona que advierta esa situación. Cada región tiene su particularidad en cuanto a esto, por eso me parecía importante como es para todos Santa Fe. Sí, no me quiero perder y acotar solo a Rosario, porque sé que hay personas acá en esta reunión que son de toda la provincia y cada uno tendrá la modalidad jurisdiccional del lugar donde viven. Es cierto lo que dice Mariana, este pedido de traslado a un juez, a un juzgado, la puede hacer cualquier persona que esté tomando conocimiento de que hay otro con una problemática de salud mental que es necesario que sea evaluado por un equipo interdisciplinario. Y cualquier juzgado puede, de oficio, ordenar esta evaluación por equipo interdisciplinario. Ahora voy a hacer un poquito de referencia a las resoluciones que nombraba al principio, que son la 178 del 22, la 1157 del 22 y la 1699 del 22, que me va a marcar este circuito de abordajes en urgencias para salud mental y consumos problemáticos.
Bueno, la situación puede darse, la situación que requiera asistencia se puede dar en el domicilio de la persona, en la calle, en la vía pública o en alguna institución. También puede llegar esta persona con una problemática a un efector de primer nivel, donde se lo va a asistir, se le va a dar asistencia en ese lugar si cuenta el lugar con equipo interdisciplinario, y si no, tendrá que articular la derivación. Y también el abordaje se puede dar en efectores de segundo y de tercer nivel. La reglamentación dice asistir y en su caso derivar. O sea, siempre tengo que poder asistir. Asistir y acompañar a la persona hasta si requiere derivación, porque no tengo equipo interdisciplinario, bueno, va a asistir un profesional de la salud y va a ocuparse de acompañarla hasta que pueda ser derivada a un lugar adecuado. Podemos pasar a la siguiente. ¿Cómo activar este circuito de asistencia y derivación en salud mental en casos de urgencia por salud mental y consumos problemáticos? Bueno, como decía antes, el usuario, la usuaria puede arribar por sus propios medios a una guardia de segundo o de tercer nivel. Si el lugar, el efector de salud no tiene equipo para evaluar la situación, lo debe alojar y esperar hasta la llegada del equipo. Está siempre asisto y acompaño hasta el momento que pueda ser evaluado por un equipo. Si de la evaluación surge la necesidad de su derivación, bueno, se gestionará la derivación al lugar más cercano al domicilio del paciente, atento a los criterios de georreferencia que dispone la ley. Si la detección de la urgencia, o sea, la situación de urgencia se da en la vía pública, en el domicilio de la persona o en una institución que no sea de salud, sí tengo que llamar al CIES, activar todo este circuito de asistencia a través del CIES, que es el número 107. Bien, pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los criterios de traslado? O sea, ¿qué tengo que tener en cuenta para este traslado? Bueno, la complejidad clínica, orgánica, que es la que van a transmitir el profesional o el equipo que evaluó y que asistió a la persona. La georreferencia, tratar de trasladarla al lugar más cercano a su domicilio, porque así lo dice la ley. No es exclusiva, porque a lo mejor cercano al domicilio del paciente no hay ninguna institución con la complejidad necesaria. Bueno, tendré que derivarlo a otra. También, si es posible, tengo que recabar antecedentes de atención. Bueno, saber si esto no es la primera vez que le ocurre, si ocurrió antes, dónde lo atendieron, quién lo atendía, si tenía un equipo de referencia, o sea, contar con elementos de referencia previos. Por supuesto, dice, si la contingencia lo permite, si a lo mejor estoy en la espera hasta que sea derivado, el paciente está... se pudo tranquilizar, está un poco estable, bueno, el equipo o el profesional tendrá que dedicarse a investigar un poco cuáles son los antecedentes de ascripción de esta persona. Y bueno, y también tener en cuenta para el criterio de traslado, lamentablemente, la disponibilidad de camas, que los efectores puedan contar con cama para proceder a una internación en tal caso. ¿Quién va a trasladar? El CIES, y la derivación se va a hacer a través de la Central de Derivaciones y Gestión de Camas y Traslados. Bien. Ingresa un paciente, ahora me meto bien en la urgencia. ¿Qué sucede cuando ingresa un paciente judicial a una guardia? ¿Con orden o sin orden? ¿Está? Pero que presenta claramente una situación de riesgo. O en apariencia una situación de riesgo. A través de la evaluación voy a ver si hay riesgo o no. Se evalúa interdisciplinariamente. Ahí pongo con mayúscula para que quede claro. Lo primero que tiene que hacer el equipo es asistir, evaluar y disponer los recursos clínicos necesarios. Luego judicializar, que era esto que decía Mariana. Primero asisto y después me dedico a ordenar judicialmente la situación. Pero lo primero que hago es atender al paciente.
si existen criterios clínicos de internación y el paciente no acepta internarse o no puede prestar el consentimiento, que es lo que vimos antes, la internación, si tengo que proceder a internar, la internación la voy a considerar involuntaria. A las 10 horas tengo que avisarle al juez competente y al órgano de revisión. Al juez competente y al órgano de revisión. Esto de las 10 horas fue, la verdad, que un motivo de varias discusiones, consultas a los jueces, porque ¿qué pasa si la persona llega un viernes a la tarde-noche al efector de salud con un criterio de internación y tengo que cumplimentar esto de las 10 horas? Y claro, en el juzgado de familia no hay nadie hasta el lunes. Entonces esto de las 10 horas era medio extraño. Y bueno, acá por lo menos en Rosario pudimos hacer acuerdos de que mandábamos un fax al juzgado que llegaba ese viernes mismo, pero que el juzgado lo leía el lunes recién. Pero bueno, siempre se trata de cumplimentar este primer informe, donde voy a informar cuestiones muy básicas, porque todavía no conozco del todo al paciente, o no puedo dar un diagnóstico interdisciplinario, o no puedo dar cuenta de la situación completa de su padecimiento. Al órgano de revisión todavía no comenzamos a informar, pero ya en breve tendremos que celebrar acuerdos con la doctora Faccioli para ver cómo vamos a implementar esto. Y en 48 horas, me dice la ley, tengo que profundizar eso que dije a las 10 horas. Tengo que ampliar la cuestión diagnóstica, la cuestión del padecimiento, si pude hablar con los familiares, con el vecino, si pude recabar información. A lo mejor el paciente dice que no tiene ningún familiar y bueno, empecé a investigar, llamé al centro de salud cercano al domicilio, veo si allí hay registros de una atención, si hay historia clínica. Empiezo a ver cuál es el medio en el cual se desenvolvía ese paciente para poder historizar y armar una red a la que se pueda acudir y también para mantener informado al juzgado. En 3 días el juez tiene que autorizar o no, o puede requerir informes ampliatorios, o puede denegar la internación y disponer inmediatamente la externación. La verdad es que nunca nos ha ocurrido que nos denieguen una internación involuntaria. En general siempre se autoriza la internación involuntaria y sí, el juzgado a veces pide informes ampliatorios. Bueno. Perdón, Nati. Sí. Hay algunas consultas ahí en el chat Bien. que tienen Sí. que ver con esto de que si es necesario en los casos de urgencia siempre contar con la orden judicial o se puede intervenir antes. Me parece que un poco lo estuviste respondiendo en esto que vos decís, primero asistir, después judicializar, ¿no? Un compañero del 107 plantea una consulta, dice, yo trabajo en una empresa de emergencia, no sé si es el 107, he visto paciente con intento de suicidio y que no quiere ser atendido, necesito una orden judicial. Bueno, me parece que acá es importante que sepamos que las leyes, en casos de urgencias de salud mental, habilitan a los servicios de emergencia, habilitan a la policía también, que muchas veces la policía cuando queremos acudir a ellos nos dicen no, sin orden judicial no. Bueno, que sepamos los trabajadores de salud que tenemos herramientas para exigir que intervengan aún sin orden judicial, por supuesto cuando hay una situación que no admite dilaciones, ¿no? Y cualquier autoridad pública también debe intervenir. Ahí Celina justo puso el artículo que yo estaba por mencionar, que es el artículo 41 y 42, que dice que la autoridad pública debe intervenir en aquellas situaciones de riesgo cierto e inminente que no admitan dilaciones. Entonces es importante que sepamos eso. Es un poco lo que vos venís planteando. En situación de urgencia, primero asistir. Después, por supuesto, vamos a tratar de darle el marco jurídico que le corresponde, pero no podemos desatender una situación de urgencia porque no hay una orden judicial. Y lo digo porque sucede, que no responde la policía, que a veces no responde el 107, bueno, depende de las distintas realidades de la geografía de la provincia, ¿no? Pero bueno. En Rosario, perdón Ceci, en Rosario nos pasa que, por ejemplo, nos llama una mamá
al hospital y nos dice, mi hijo era paciente de la colonia, por ejemplo, y ahora está encerrado en su dormitorio, no quiere salir, no come, no se baña, está muy mal, me pegó, etc. Por supuesto que se puede acudir, como dice Cecilia, porque así lo dispone el Código Civil también, se puede acudir a la autoridad pública para que proceda en este caso de urgencia, y como dijo Cecilia, que no admite dilación, se puede acudir a solicitar a la autoridad pública, que en este caso sería la policía, que lo traslade. Es una realidad que en Rosario eso no ocurre, porque la policía no quiere, dicen, yo no toco a nadie, no toco a ninguna persona si no tengo una orden judicial. Porque en general estos traslados son compulsivos, son por la fuerza, como se dice. Y la policía, con todos los problemas que a veces se le generan, se niega, es una realidad que se niegan a proceder a estos traslados. Entonces nosotros el mecanismo más aceitado que tenemos y el que más nos da resultado es pedirle a esa mamá que está pidiéndonos auxilio para poder sacar a su hijo de esa situación, es que se constituyan el juzgado en turno. Bueno, hablo acá de Rosario, hay otras jurisdicciones donde esto se complica, porque a lo mejor ir a un juzgado en turno implica viajar unos cuantos kilómetros. Pero acá lo que se hace es acudir al juzgado, que está todos los días del año abierto y en turno para estos casos de salud mental o problemáticas de adicciones, y se solicita que justo esta filmina al juez, nos presentamos ante un juez y pedimos que ordene la internación involuntaria. Y este juez va a disponer los oficios al CIES, a la policía, porque la realidad es esa, chicos. Acá la policía, si no tiene una orden, no interviene. Y el CIES tampoco, porque muchas veces se le requiere al CIES que traslade a un paciente, que lo vaya a buscar a la casa porque no quiere retornar de un permiso terapéutico, y la realidad es que eso tampoco ocurre, que no nos dicen, no, sin oficio no lo puedo traer, no lo puedo trasladar. Nati, si me permitís la interrupción, Sí, ¿cómo no? y tomando lo que decía Cecilia, me parece muy importante que aunque la realidad sea discutida, de hecho, como vos lo estás describiendo, estamos claramente en un cambio de paradigma que no termina de consistir, que no terminan los actores de las distintas dependencias, de los sistemas de emergencias, la policía, incluso los actores del sistema de salud, terminar de apropiarse de este marco normativo. Sí, por eso es muy importante, dos cosas les quiero contar. Una, armarse del artículo del Código Civil 41 y 42 que le da la herramienta a cualquier referente afectivo o equipo de salud para discutir, tensionar con la autoridad policial o con los equipos de las ambulancias para poder hacer ese traslado sin orden, pero sin subestimar que estamos ante un problema de colisión de cuestiones, porque me permito decir esto. Porque digo, ¿qué pasa? Hay una línea muy finita entre trasladar a alguien contra su voluntad, porque sabemos que está en crisis, y privarlo ilegalmente de su libertad, que es lo que a veces los equipos de las emergencias o la policía nos plantean. Entonces, hay una línea finita. Yo creo que invitarlos a todos y a todos a tener una posición, como decían las compañeras, de primero tratar de que acceda al sistema de salud y ver cuál es la mejor manera. Las leyes nos sirven porque a veces es con ese marco normativo que nos podemos ayudar, es la herramienta, pero es cierto que hay una dificultad porque también por algo ahora los oficios que emiten los jueces son para evaluar y no para internar, porque la competencia de la evaluación la va a tener el equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque venimos de una historia donde las personas eran internadas porque cualquiera venía a decir que estaban locas o en crisis. Entonces digo, para que todos estemos ubicados, que ahí no es solamente, la cosa no funciona bien en general, estamos en un cambio de paradigma difícil de instalar, tenemos una serie de normativas que acompañan, y por eso para mí esta discusión y este espacio de formación es tan importante, porque ese es un terreno discutible. Contarles, digo esto y permito continuar porque no me parece menor, la ley prevé también en su artículo 20 que la autoridad de aplicación arme un protocolo, una guía de actuación para las fuerzas de seguridad.
En Santa Fe lo hemos confeccionado recientemente para formar a la policía, para no encontrarnos con esto que dice Natalia, que venía siendo la moneda corriente, de fuerzas de seguridad, bueno, muy poco acostumbradas, con muy pocas herramientas, con muy poca guía de actuación. Obviamente ya había una normativa nacional del Ministerio de Garré en el 2013, que dio lugar también a la ley nacional. Nosotros ahora tenemos ese instrumento y se iniciaron recientemente las capacitaciones con los distintos grupos de las fuerzas de seguridad. Estamos en ese proceso, digo, para que ustedes también lo sepan. Seguramente va a llevar tiempo batallar, contar con la policía como actores que hay que implicar, que hay que, por supuesto, bregar por el cuidado ante que la custodia y el control, por las buenas prácticas, pero les quería contar eso porque es una novedad. Hace poco tenemos un Facebook donde vamos contando las novedades, el Facebook vino después del protocolo, seguramente en breve lo vamos a volver a compartir, pero me parece un punto muy importante porque dimos un paso que no es menor tener nuestra propia guía de actuación que se está empezando a implementar para poder contar tanto con la policía como con, respecto del compañero que preguntaba por los sistemas de emergencia, también la resolución 179 les cabe a todos los sistemas de emergencia, ¿no? Otra herramienta de la que se pueden servir los privados, porque es una resolución del Ministerio de Salud que le cabe la función de rectoría del Estado. Me paro aquí, solo quería aportar porque como son procesos en curso que hacen a lo que estamos conversando, me parecía importante. Gracias. Bueno, Celina, gracias por el aporte y celebro esos protocolos porque además considero esto es algo personal, que la policía para poder intervenir conforme a la ley y conforme a los derechos humanos necesita mucha capacitación. Bueno, podemos pasar a la otra filmina que sí, avanzamos. Bueno, entonces voy a confeccionar cómo voy a judicializar, cómo voy a pedir este control de legalidad. Ya tenemos al paciente que tiene criterios de internación y que, bueno, por una cuestión o por otra, la internación la tengo que tomar como involuntaria, conforme a lo que explicamos sobre la involuntariedad. ¿Qué tengo que poner en el escrito en el que le voy a decir al juez? Señor juez, tengo a fulano internado contra su voluntad o sin poder decidir y le pido que controle la medida. Eso es básicamente lo que significa el control de legalidad. A noticiar al juzgado sobre una internación involuntaria y pedirle que controle. Bueno, lo debo dirigir a un juzgado de familia u otro para las jurisdicciones que no tienen juzgado de familia, juzgado en turno. Nos tenemos que presentar y decir quiénes somos para que el juez sepa quién privó de la libertad a este sujeto con un fundamento clínico. Presentarnos como miembros integrantes del equipo interdisciplinario y a qué institución pertenecemos. Tenemos que consignar los datos personales del paciente, todo lo más que podamos, nombre, domicilio, nombres de los padres, si tiene hijos, si tiene esposa, dónde vive, si hay algún número de teléfono. Voy a poner la fecha de ingreso, fundamental, qué día ingresó a la institución y cómo estaba cuando ingresó. Tengo que describir la situación en la que esa persona ingresó a la institución. Y ahí sí, importantísimo la evaluación clínica interdisciplinaria. Nosotros generalmente consignamos la entrevista, no tengo que decir, esto es importante para todos que lo tengamos en cuenta, no tengo que decir el paciente dijo tal cosa, el paciente refirió, no, tengo que hacer una evaluación clínica. Puedo a lo mejor hacer referencia a algo que el paciente haya dicho, pero tengo que recordar que esto lo va a ver un juez. Entonces, lo que le tengo que decir al juez es cómo estaba la persona, porque yo restringí su libertad, el equipo restringió su libertad. Entonces hay que explicarle clínicamente por qué se restringe la libertad. Y por último, bueno, una vez que tengo confeccionado este escrito, que va a estar, recuerden, suscripto por todos los integrantes del equipo, o al menos 2, y uno de ellos tiene que ser psicólogo o psiquiatra, lo voy a remitir al juzgado.
por vía de plataformas digitales, por presentación espontánea en la mesa de entrada, conforme se maneje en esa jurisdicción. Pasamos a la otra filmina. Bueno, acá hay un paréntesis en lo que es la aplicación integral de la ley de salud mental, porque ¿qué pasa con las internaciones que me ordena un juez penal? O sea, lleva un oficio con una persona trasladada al efector de salud que viene esposada y acompañada por un batallón de policías y llegan los móviles policiales y traen al paciente con el oficio. Y el oficio emana de un juez penal que dice: interne, ordeno la internación. Este juez, como vemos, es distinto a lo que se dispone en la ley de salud mental para los jueces, porque la ley de salud mental, contradictoriamente a esto, dice: los jueces ya no ordenan la internación, la ordena un equipo. Y acá no tengo chance de decidir si procedo a la internación o no, porque es una orden judicial. Y si no la cumpliera, estaría incurriendo en el delito de incumplimiento de una orden judicial. Entonces hay que internar. Lamentablemente estas facultades otorgadas a los equipos de la internación, de dar alta, de dar permiso, etcétera, han quedado fuera de la ley de salud mental cuando se trata de pacientes penales. Este paciente, por supuesto, debe ser evaluado por el equipo, porque a veces los equipos, no sé, por ser paciente penal no se considera paciente. Una vez que ingresa a la institución, es un paciente. Después, si el paciente no se constituye como paciente, es otra cosa, pero la persona cuando ingresa al hospital es un paciente. Lo tengo que asistir, evaluar como cualquier otro y dictaminar lo que corresponda. O sea que el equipo interdisciplinario va a tener que determinar si tiene criterio o no de internación, porque más allá de que la orden nos venga impuesta y de que tengamos que internar, haya criterio o no, no quita que podamos manifestarnos y decir lo que se ha evaluado. El juez penal va a ser el que disponga el alta, la externación, la duración de esa internación, si lo va a ver otro organismo público, como ser el médico forense, las juntas especiales, y va a definir la externación. Lo que se recomienda es que si el paciente no tiene criterios de internación, que lo podamos decir reiteradamente al juzgado penal, a fin de que sea tomado en consideración el dictamen de este equipo interdisciplinario y que para que en algún momento se proceda a la externación. Pasamos a la otra. Perdón, Nati, agrego una cosita. No, que lo que pasa en estos casos que intervienen jueces penales es que, a ver, el Código Procesal Penal los habilita a los jueces para ordenar una internación. Entonces ahí existe una diferencia en relación a lo que es la justicia civil. Si bien un juez civil, supongamos que ateniéndose a la normativa vieja, ordena una internación y nos llega un paciente a un efector, ahí el equipo interdisciplinario tiene la facultad de evaluar y decir, bueno, no tiene que tener internación, entonces se va. O se va de alta, hace un tratamiento ambulatorio, etc. Pero en el caso en que esta orden proviene de un juez penal, más allá del criterio de internación, al equipo de salud lo deja como obligado a internar a ese paciente. Después, como decís vos, el equipo tiene la posibilidad de insistir con el juez, de decirle, de insistir en una estrategia terapéutica adecuada, pero no va a poder decidir por sí solo. Toda decisión terapéutica va a estar mediatizada por esta decisión judicial. Exacto. Bien, ¿cómo puede presentarse este paciente con causa penal? Puede ser que el paciente sea aprendido al momento del hecho ilícito y bueno, la policía que lo aprende advierta que tiene una problemática de salud mental o que está bajo una intoxicación de sustancias. O puede ser que la persona estuviera presa, detenida en una unidad
y sufra una descompensación en el lugar de detención, o puede ser que se descompense en la audiencia misma, al escuchar, no sé, los hechos o los delitos que se le imputan. O sea, el momento de descompensación puede ser en distintas etapas de este proceso penal. En estos casos se va a suspender, a detener ese proceso penal y se va a empezar a analizar si esta persona puede, si tiene aptitud para estar soportando un proceso penal, y luego se va a discutir si se le puede aplicar una sanción o no. Pero eso tiene que ver ya con la imputabilidad, o sea, si al momento de cometer el hecho ilícito, la persona estaba consciente, o sea, tenía capacidad para entender lo que hacía y para dirigir las acciones. Y para eso se va a acudir al médico forense y a las juntas especiales de salud mental. Pasamos a la siguiente. ¿Quién evalúa la situación subjetiva de un paciente en conflicto con la ley penal? Bueno, en principio el médico forense, que es un médico del tribunal, es un médico que pertenece al Poder Judicial. Yo ahí les pongo entre paréntesis que recordemos que el juez no sabe de medicina y el médico forense va a ser el profesional que le va a indicar al juez aquello que él no sabe, la situación clínica, si puede atravesar un proceso penal o no, si tiene una situación de imputabilidad o no. Es muy discutido esto porque las evaluaciones por médicos forenses son evaluaciones muy breves, muchas veces no son interdisciplinarias, o sea que realmente hemos estado en problemas con este tipo de evaluaciones. También les puse abajo de la filmina que muchas veces el que lo va a evaluar es un médico de la unidad. Ahí es un poco más confiable, les diría, la evaluación, porque este médico de la unidad, si requiere al juez que está interviniendo que se disponga el traslado para internación, puede ser que este médico de la unidad lo venga siguiendo en el tratamiento y advierta la necesidad de proceder a una internación. Pasamos a la siguiente. Bueno, me pareció importante traer a esta reunión también la figura y el rol importantísimo de las juntas especiales de salud mental, sobre todo en relación a la evaluación de estos pacientes con causas penales. Este dispositivo, que pertenece al Ministerio de Salud, está creado dentro del ámbito del Ministerio por el artículo 22 de la Ley Provincial de Salud Mental, va a evaluar, se dedican a realizar muchas tareas, muchas actividades, pero sobre todo, una de las más importantes para los equipos, es que va a evaluar la imputabilidad del sujeto. O sea, este sujeto que está acusado, imputado de la comisión de un hecho ilícito, bueno, la Junta va a evaluarlo al modo de poder desentrañar si al momento que cometió ese hecho ilícito, si tenía capacidad de comprender el alcance de sus actos y de dirigir las acciones. Esos dos elementos, comprender el alcance de los actos y dirigir las acciones, son los dos elementos que van a determinar la imputabilidad o inimputabilidad de un sujeto. También va a evaluar la situación de un paciente en un caso de descompensación sobreviniente. Por ejemplo, si la persona se encontraba cumpliendo una detención, una condena en una unidad y allí sufre la descompensación, también el juzgado puede enviarlo a las juntas especiales de salud mental, no ya para decidir la imputabilidad del sujeto, sino para evaluar su estado subjetivo en ese momento. Y también dictamina sobre el lugar que le parezca, en base a las evaluaciones que realicen, el lugar más adecuado para que el sujeto pueda llevar a cabo un tratamiento. Pasamos a la siguiente. Nati, me gustaría agregar, porque es fundamental, cómo todavía, digo, Sí, ¿cómo no? nosotros tenemos una ley que es del año 90, la 10.772, riquísimas
de derechos de las personas, súper Pionera. progresiva, hablaba de interdisciplina, de casas asistidas, y cómo conviven conjuntamente esta ley con la ley nacional, porque esta ley se sigue aplicando aún habiendo una ley nacional de salud mental. ¿Por qué? Porque tiene más derechos. Y uno de estos derechos es juntas especiales. Juntas especiales no está en la ley nacional de salud mental. Está solo en la ley provincial. Esto me parece importante porque podemos hacer todavía uso cuando encontramos dentro de esta ley provincial mayores derechos que los que traen la ley nacional. Lo que no podemos es aplicar una ley que restrinja los derechos cuando hay una ley superior que tiene mayores derechos. Me parecía importante traerlo para cómo conviven estas leyes. Perdón, Sí. ¿puedo acotar algo? Sí, cómo no, sí. Cortito. Mariana, me parece muy pertinente tu aporte y estaba pensando respecto de las personas inimputables que en esta coexistencia de la 10.772 y de la 26.657, pero también de los tratados internacionales, y apelando a este principio de estar siempre en favor de la ampliación de los derechos de las personas con padecimiento mental, la 1772 estaría habilitando tranquilamente la posibilidad de que desde los equipos de los hospitales se otorgue, por ejemplo, los permisos terapéuticos a las personas inimputables. Digo esto pensando que nosotros en el Hospital Miray López, cuando yo formaba parte de la gestión, que aún no estaba vigente la 26.657, manejábamos estas situaciones, otorgábamos los permisos, incluso hemos trabajado por supuesto, con criterio clínico y terapéutico, algunas externaciones de personas inimputables. Nada, lo dejo ahí como yo entiendo que estamos en un momento donde ha sido prácticamente dejado de lado por el expreso artículo de la 26.657 que deja por fuera el 34 del Código Penal. Digo, me parece que se ha constituido así una práctica, pero nada, dejo esta inquietud que me parece absolutamente, por lo menos, posible de comenzar la discusión en relación con esa posibilidad de que está vigente para estas situaciones de personas inimputables. Lo dejo como un temón, digamos, porque es un temón el de las personas. Sí, Y he visto porque que además en otras provincias han apelado a normativas también propias y de tratados internacionales y demás, y han logrado fallos judiciales donde se ha permitido el tratamiento, las externaciones de las personas inimputables por parte de los equipos de salud y el tratamiento en hospitales generales, por ejemplo en la provincia del Chaco. Pero bueno, nada, es un temón, se los tiro como para que lo vayamos pensando. No, gracias, sí, Lucrecia. No, yo quería en relación a esto agregar que bueno, que en realidad la situación de los pacientes que están atravesados por la cuestión penal puede ser muy distinta procesalmente, digamos, desde el punto de vista penal. Entonces, una cosa es un paciente que está esperando la declaración de inimputabilidad o no, otro que ya ha sido declarado inimputable, otro con una medida de seguridad o una persona condenada, ¿no? Son situaciones diferentes que me parece que excede un poco el espacio a aclarar eso, pero bueno, sí saber que son situaciones distintas. Y en relación a lo que se planteaba acá, esto de los inimputables, solo comentar, porque yo formo parte de un equipo que justamente trabajamos, entre otras cosas, trabajamos con situaciones atravesadas por la salud mental y atravesadas por la cuestión penal, entre ellos situación de personas declaradas inimputables, en donde se ha dictado una medida de seguridad curativa. Entonces ahí, lo que nosotros, la experiencia que venimos teniendo y se ha repetido en 2 o 3 oportunidades, y bueno, me parece interesante comentarlo acá,
es que los jueces acceden a dictar medidas de seguridad de carácter ambulatorio, o sea, que no consistan en una internación, y eso, en ese contexto nos comprometen como equipo de salud a nosotros para elaborar un plan terapéutico y llevar una especie de monitoreo y seguimiento de ese plan terapéutico, ¿no? Entonces, me parece interesante comentarlo porque no es algo tan frecuente, porque en realidad el Código Procesal Penal dice que las medidas de seguridad consisten, el Código Procesal Penal no, el Código Penal, que las medidas de seguridad consisten en la reclusión en una institución manicomial, así, sin eufemismo. Entonces, bueno, me parece que como parte del proceso de transformación, me parece interesante que se conozca. Bien, gracias por los aportes. Bien, para casi terminar, pude nombrar algo en el Power de las internaciones de menores, no los quería dejar afuera. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando se deba proceder a internar a un menor de edad, la internación es involuntaria, o sea que tengo que cumplir con todos los requisitos que antes vimos sobre las internaciones involuntarias, pidiendo la judicialización de esta internación. Tengo que informarle al paciente, dice la ley, al niño, niña, adolescente, la situación de internación involuntaria, para que pueda también prestar su consentimiento en caso de que sea posible. Es importante poder consignar el consentimiento informado del paciente o de la paciente en la historia clínica. Y tengo lo mismo que cualquier adulto, recabar la opinión del sujeto, dejar constancia, recabar datos sobre datos familiares o de allegados o personas, amigos, lo que el niño, niña, adolescente desee avisar. Y si se nombra un defensor, tiene que procurarse que esté especializado en niñez. Bueno, y para dar finalización a este PowerPoint, no dejar de hablar en la última filmina, Esteban, por favor, sobre las internaciones de salud mental en los hospitales generales, y ahí hago una especie de conclusión. ¿Por qué internar en los hospitales generales? Bueno, ya lo primero que digo es porque así lo dice la ley, así ordena la ley en el artículo 28, también porque la misma ley dice que en el año 2020 los monovalentes debían haberse adaptado a los principios y a las finalidades de la ley para la sustitución definitiva. No olvidar que el rechazo de un paciente es considerado un acto discriminatorio, o sea que si un hospital general rechaza la internación de un paciente porque tiene una problemática de salud mental, por ejemplo, que nos diga, no, acá no se atiende salud mental o no tengo para alojarlo, bueno, se puede considerar como un acto discriminatorio según la ley 23.592. También tenemos que tener una red sanitaria en el territorio para acompañar la transformación de los monovalentes, que es todo en lo que se está trabajando para poder proveer de esta red integral, completa, para poder definitivamente sustituir los monovalentes. Y es importante también que cuando se sustituyan podamos desterrar definitivamente algún día las lógicas manicomiales que tan negativas son. Y todo esto lo podremos lograr, la sustitución definitiva, a través de la creación de viviendas asistidas, casas de medios caminos, hospitales de día, y meterle muchos recursos en lo territorial, acompañamientos terapéuticos, operadores, centros ambulatorios para tratamiento de adicciones o problemáticas subjetivas. Bueno, este sería el modo en que se sustituiría definitivamente los monovalentes y cumpliríamos los fines y objetivos de la ley. Bueno, por mí es todo lo que traía para conversar con ustedes. No sé si quedaron preguntas. Mariana, Cecilia, si quieren trasladar alguna pregunta que hayan hecho los compañeros que estuvieron escuchando la presentación. Fuimos en general como comentando durante el... Bueno, gracias Natalia, estuvo para mí re bueno y completo
tu disertación. Fuimos mechando a medida que consultaban. Ahora estoy viendo que acá hay unas últimas que no las había visto. Sí. ¿Podrían aclarar cómo se debe intervenir ante una situación de riesgo de vida de un niño, como un intento de suicidio, cuando hay un tutor presente? Bueno, me parece que lo que venimos comentando, un riesgo de vida de un niño, de un adulto, de lo que sea, me parece que esto que Claro. veníamos diciendo, asistir primero, ¿no? Después, por supuesto, en el caso de un niño, como comentaste hace un ratito, Natalia, siempre es considerada como una internación involuntaria, más allá de que preste o no el consentimiento, porque es una manera, digamos, de activar los mecanismos de contralor, digamos. Exacto, sí. Y siempre asistir, o sea, un sujeto que está atravesando una crisis, un intento de suicidio o cualquier tipo de crisis, bueno, asistir es lo primero, asistir y después vemos cómo emprolijamos la cuestión judicial. Pero la primero es la evaluación, la asistencia, la contención, el acompañamiento, llamar al CIES, concurrir al juzgado, convencer para que la persona quiera acceder, aunque sea al centro de salud cercano al domicilio, aunque ese centro de salud no esté presente en ese momento el psiquiatra o el psicólogo, no importa. Desde allí se activan estos procedimientos, este circuito de atención en la urgencia y se puede derivar trasladándolo a un lugar adecuado que cuente con un equipo. Pero siempre y sobre todo la asistencia. Plantea, Sí. creo que la misma persona, podrían aclarar cómo... no, eso ya lo leí, pero después dice... Ay, lo perdí. Trabajo con médicos a los que se le presenta la duda de si pueden trasladarlo solo, sin alguien a cargo del menor de edad. O sea, un médico trasladar al menor. Sí, me parece Quizás. que lo que tenemos que tratar de ubicar, a veces a mí me gusta poner un ejemplo como muy burdo, de cómo actuamos todos ante una urgencia que no es de salud mental, ¿no? Digo, un accidente en la calle, una persona se quiebra una pierna o está... digo, por ahí no nos hacemos tantas preguntas de si hay que trasladarlo, no hay que trasladarlo, hay que intervenir, no hay que intervenir, se puede intervenir sin orden judicial. Digo, también poder ubicar lo que es una urgencia en salud mental y la necesidad de que actuemos rápidamente. Por supuesto, ni bien podamos, esto que decíamos, ordenar jurídicamente todo, pero en pos de no violar los derechos de esa persona, digamos. Digamos, no tanto pensar en la manera de protegernos nosotros, digo, la responsabilidad nuestra también está en cuidar a la persona y en resguardar a la persona. Entonces, bueno, no sé qué ibas a decir, Nati, que te interrumpí. No, lo mismo, Ceci, viene bien tu reflexión, esto de intervenir como se intervendría en cualquier situación donde hay una urgencia. Asistir, acompañar, cuidar, llamar al CIES, llamar, si esta pregunta que hacía la compañera, si el médico puede trasladar. A lo mejor el médico está asistiendo en el centro de salud al niño con una crisis y bueno, voy a tener que activar lo ideal no es que lo suba a su auto particular y lo lleve a un efector de mayor complejidad, pero bueno, tengo acceso a llamar por teléfono al CIES, a lograr que se presente un equipo en el efector de salud, a llamar, a no quedarse solo, digamos, ¿no? Porque en el caso justamente de la menores de ley... edad también contamos con la Secretaría de Niñez, que es el organismo de aplicación de la ley. La Secretaría de Niñez. Justamente lo que iba a decir es que la ley invita a trabajar, no invita, ordena a trabajar en equipos. Entonces, no quedarse solo con una situación y convocar a otros, a otras, que puedan también acompañar en la asistencia y a tomar decisiones en pos de la recuperación del pacientito o pacientita. En el caso de menores, me refiero.
Bueno, acá que dice, ¿qué estrategias recomiendan para poder favorecer la adherencia a la ley de salud mental por parte de otros miembros del equipo que por diferentes razones todavía no pueden vencer claramente el porqué de la misma? Es lo que decimos siempre, ¿no? Claro, digo, la ley, cuando se critica la ley como si fuese algo abstracto, es buena, mala, hasta le damos sentimiento a la ley. La ley es un marco de normas a donde tiene contenidos de derechos y en este caso derechos humanos. Es una ley que nos trae indicaciones a los profesionales y las profesionales de salud mental, es clara, dirigida a los usuarios. Entonces, es cuando decimos, por más que cerremos los manicomios, las prácticas, si no cambian, van a seguir siendo manicomial. Esto es lo mismo. Por eso está bueno las discusiones interdisciplinarias. No es caprichosa la ley cuando habla de interdisciplina. Primero porque si leemos el concepto de la ley de salud mental está abarcada por un montón de ejes sociales, subjetivos, estigmatizantes. Por eso es la interdisciplina para una situación compleja. Estamos dentro de una discapacidad, es una discapacidad psicosocial. Digo, entonces, esa es la mirada y la discusión. Está re bueno discutir determinadas situaciones, aunque por ahí se tardemos en llegar a determinada conclusión o propuesta a esa persona usuaria. Entre nosotros, digo, la posibilidad de capacitación es una, pero en los casos concretos que tenemos 1.000.000 de situaciones, algunas más coloridas que otras para compartir. Pero creo que fundamentalmente es la discusión en la interdisciplina, inclusive con otros y otras compañeras y compañeros de los que trabajamos, ¿no? Cómo vamos abriendo esta mirada ante determinadas situaciones. Siempre, digo, y vuelvo a insistir con esto, cada situación es única. Estamos hablando por ahí muy por lo general, pero bueno, no tenemos que perder la individualidad. Esto que presentó Natalia, impresionante, del punto por punto, un protocolo y un recorrido increíble, va a facilitar todo un proceso que a veces nos hacemos un bollo, un nudo, y acá tenemos los puntos a seguir, pero no tenemos que perder de vista que cada evaluación, cada situación, cada pensar en un caso penal, no penal, de niñas, infancias y adolescencias, es cada situación. A veces nos apuran los tiempos, 10 horas, 3 días, 6 meses, nos llenan de obligaciones a los equipos interdisciplinarios. Tenemos que informar, buscar familiar, ver qué hicimos, dar explicación cuando se nos desbordan de situaciones todo el tiempo, ¿no? Es complejo, digo, pero nos tenemos que apoderar de nuestros laburos. Esto es todo el tiempo, reforzar, creerlo con lo que estamos haciendo y contárselo al tribunal y contárselo a otros organismos. La salud mental es intersectorial, interdisciplinaria e interministerial. Digamos, aprovechemos no solo las fuerzas policiales, que yo por ahí sería una discusión aparte, aprovechemos de todas las otras redes, de otros organismos. Me están tocando bocina, parece que acá al lado, no sé si voy a silenciar. Bueno, Nati, impresionante. Bueno, gracias a todos y disculpen la desprolijidad del inicio, pero no lograba conectar nada, ni la computadora ni el celular, pero bueno, estoy sentada al lado del módem porque evidentemente era un problema de conexión. Así que 1000 disculpas a todos. Y bueno, espero que sirva, que haya servido esta charla y el Power queda a disposición. Y si tienen preguntas, pueden remitirlas vía mail y yo voy a contestar una a una. Así que no hay ningún problema que manden mails. Bueno, agradecerles, entonces, dado que quedan algunas preguntas más, puedo decir algunas cosas que hacen
a preguntas más globales y para ir dándole cierre, agradecer especialmente a Natalia, a Mariana, a Cecilia, que la verdad que es un lujo compartir con compañeras de trayectoria por los años de trabajo, pero sobre todo por el compromiso que hace la política de la centralidad en los usuarios, que es una manera también de orientarnos y no confundirnos cuando se trata de las intervenciones. Me parece que las tres, nada, para mí es un gusto contar con las tres en el ámbito de nuestra provincia y bueno, esto, subrayar que están a disposición. Podremos, recuerden que también este curso sirve para poder ir relevando necesidades de formación. Ahí se compartía, me parece que los aportes de la importancia de cómo ir, cada uno de nosotros puede ir batallando y dando batalla a la disputa de sentido de por qué es un marco normativo que cuida los derechos de las personas y que genera condiciones de asistencia y de trabajo, aunque por supuesto falta implementar. Respecto de eso, aparecían ahí algunas cuestiones que me parece solo no las voy a contestar uno a una para no extender que ya estamos en el horario, pero sí contarles que estamos en el proceso de construcción de un plan provincial, que creemos que la ley tiene que tener para esta provincia un plan que oriente la construcción de los dispositivos sustitutivos, que oriente también la orientación, valga la redundancia, de las prácticas, porque no da lo mismo, digo, que tiene que trascender las gestiones quienes ocupamos hoy estos lugares, que tiene que ver con un instrumento vacante de la política que ordene hacia dónde tenemos que construir. Por eso los invitamos. En breve compartimos hace un tiempo el anteproyecto del plan. En estos días vamos a estar compartiendo un nuevo documento para discutir en nuestros ámbitos de trabajo, para poder hacer aportes respecto del plan. Y después respecto de las acciones concretas, digo, no solo proponemos construir un plan, sino hay acciones concretas. Posiblemente es tanta la deuda en salud mental que no se terminan algunas de notar, pero en el norte, como ahí se dijo, pudimos sumar un montón de equipos profesionales a la atención primaria, porque no es para nosotros un norte olvidado. Estamos desarrollando ahora un programa de infancias y adolescencias regional, también con justamente porque la problemática de las infancias y las adolescencias, la próxima clase va a ser vinculada a la problemática de suicidio, que es una problemática de la que no hablamos tanto y estamos desarrollando también nuestro programa, nuestro abordaje específico, y de eso se va a tratar la próxima clase, que ahí Esteban puso, si no me confundo, es el 26 de julio. Poder contarles también respecto a esto que decían las compañeras de localidades pequeñas, que así les refirieron, donde claro que es insuficiente solo el Hospital General o el SAMCO con camas a disposición, que es necesario inventar los nuevos dispositivos y para eso sí que hace falta recursos, indudablemente, y hacen falta esta disposición que acá se repasó todo el tiempo con los aportes de las compañeras a construir la red, porque a veces hacen falta recursos concretos, acompañantes, equipos, operadores de salud en el trabajo territorial para poder evitar una internación, para poder acompañar una pronta externación y otros dispositivos que necesariamente tienen que trascender salud, ¿no? El vínculo con cultura, con trabajo, con el Ministerio de Vivienda, no quiero hacer aquí un informe de gestión, pero sí contarles que para nosotros es clave, por eso el plan provincial también lo vamos a estar trabajando en mesas interministeriales, porque consideramos que desde salud, la complejidad de la política de salud mental integral no se puede resolver. Necesitamos de otros ministerios, de otros recursos, aunque sí, por supuesto, nos toca la comandancia de esa política, ¿no? En el sentido del ordenamiento y por eso la importancia de un plan que quede como un instrumento para poder después estar poniendo cada paso que damos respecto a la transformación en un sentido, porque si no, y hemos sido todos los que hace mucho que habitamos el campo testigos de un montón de esfuerzos, de dispositivos sustitutivos muy interesantes, pero al no estar entramados, al no estar formalizados, al no ser parte de un entramado provincial, se van perdiendo, se van dispersando o no terminan de constituirse como recursos formales. Esto no elude que cada una de nosotras y nosotros implicados en el campo tenga que tener esa posición de construir la red, porque todos sabemos que la red no va de suyo. Hay que armarla, hay que convocar, como decía Natalia, a otros, a los equipos locales de niñez si se trata de un niño, a cultura cuando uno tiene condiciones para habitar un espacio de acompañamiento que no sea hospitalario, y está claro que entre
la atención primaria, por más que la sigamos fortaleciendo, y el Hospital General, por más que sigamos construyendo las condiciones de adecuación aún pendientes, no va a ser suficiente. Entonces, un poco la convocatoria es habitar las discusiones del plan en las localidades pequeñas, en los ámbitos más formales que podamos ir invitando, como ya se vino haciendo, porque creemos que esto tiene que ser un esfuerzo de todos para realmente poder transformar el modelo de atención. Agradecer especialmente a Lucrecia Facioli, consideramos que es clave que nuestra provincia avance en la construcción definitiva de su órgano de revisión, porque es una de las instancias que la ley prevé para poder acompañar la política de transformación del modelo de atención. Así que bueno, saludar su presencia y augurar que se pueda terminar de conformar este órgano con las instancias previstas. Saludos a todas y a todos y bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias Natalia, Gracias. Cecilia, Mariana Gracias. y a cada uno de los participantes. Gracias. Gracias. Recordar ahí que se compartió la biblioteca, en breve subimos el material que generosamente Natalia deja, hay un link compartido, ahí lo vuelve a compartir Esteban, se lo pueden copiar, es una biblioteca a disposición con material del curso y otros materiales que por ahí también se había pedido bibliografía específica, van a encontrar ahí mucho material. Que anden muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias, muy lindo todo. Buenísimo. Hasta la próxima. La próxima. Bien.